las cosas que decía, creo que Cayo fue al principio, decía que era un tiempo de gobierno, donde el Señor estaba llamando a un tiempo de gobierno, pero para poder entrar en un tiempo de gobierno necesitamos ser procesados, necesitamos ser forjados, necesitamos ser alineados. ¿Para qué? Cuando Dios nos llame al tiempo en el cual Él habilitará para cada uno de nosotros un tiempo de administración y de gobierno, podamos tener su corazón, podamos tener su visión, podríamos tener su sabiduría y su gracia para poder administrar aquello que Él quiere entregarnos. Amén. Y una de las cosas, o uno de los lineamientos que comenzamos a traer también a la casa tiene que ver ¿con quién? José. Así es, con José. ¿Cuántos conocen la historia de José? Sí. Uno de mis juegos con la Ángela es ¿cuántos hermanos tuvo José? Y que me diga cuáles son sus nombres. Y ahí vamos jugando con ella. Ella se acuerda mucho de lo que es creo que es mi primera Biblia, les voy a hacer propaganda. Se acuerda de las ropas, entonces dice, no, el que andaba vestido así, ¿cómo se llama? No, es que en la Biblia no dice cómo andaban vestidos, dice sus nombres. Entonces, no, pero el mayor, bueno, Rubén, ese es Rubén. Pero es un hombre que Dios usa, voy a decir, dentro de la Escritura, José es tipo de Cristo. José es tipo de Cristo o tipo de Jesús. Su proceso de formación, de transformación, de moldeamiento, pudiéramos decirlo así también, tiene que ver con mucho de lo que Jesús también fue formado y procesado para llegar a un lugar de autoridad que es el nombre por sobre todo nombre. De la misma forma, José en la antigüedad, en el Génesis, podemos ver su proceso de formación. Y no es fácil ser José. No es fácil ser este hombre que es segundo después de Faraón. Es un hombre que administra todas las riquezas, todos los recursos de Egipto. Es un hombre que nosotros leemos el final, pero cuando comienza su historia es bastante compleja, es bastante difícil. Y muchas veces nosotros queremos atravesar el proceso o queremos llegar al cumplimiento de la palabra. Aquí, ¿cuántos Dios les ha dado una palabra, ha puesto un sueño en su corazón, ha puesto o tal vez una profecía, ha usado a alguien para poder direccionarte y para poder decir, mira, este es tu destino, hacia allá Dios te está enviando, hacia allá Dios quiere llevarte, pero el escenario posterior a cuando recibimos muchas veces esas palabras, esos sueños, esa visión, cambia rotundamente. Se vuelve un escenario difícil y pareciera de que todo lo que nos dijeron, pareciera que todo lo que nos hablaron no se va a cumplir ni va a ocurrir porque cambia rotundamente el escenario. Me gustaría que pudieran abrir sus Biblias. Me costó mucho buscar por qué parte partir. Tengo un versículo por el cual partir, pero pudieran abrir su Biblia en Génesis, capítulo 37. Vamos a leer del 1 al 11. Sé que durante todo este año vamos a estar inquiriendo también en esto. En esta primera, tal vez, predicación, quiero poder compartir desde esta perspectiva lo que Dios me habló. Y si me preguntan el nombre de la prédica, no lo tengo. No lo tengo, me costó un montón. Lo tuve, pero se me olvidó anotarlo y de ahí ya se me olvidó. Así que ahí después se los voy a decir cuando lo suban a YouTube. Dice entonces, y Jacob habitó en tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de las generaciones de Jacob. Miren, acá hay algo importante y clave. Dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Él estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Ahora, el versículo 2 es un versículo clave. Téngalo ahí tachado o tal vez resaltado con su
destacador, con su lápiz rojo, con el lápiz que tenga para destacar, porque ese versículo lo vamos a ocupar después al final. Dice entonces: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: os ruego que me escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos les dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Ahora es interesante que dice el verso 4, dice que sus hermanos vieron que el papá de José lo amaba más que sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle. Verso 3 dice: y dice el verso 3 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque para él el hijo de su vejez, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Esto que acabo de repetir y de leer es importante entenderlo, porque Jacob, o Israel, como fue cambiado su nombre, amaba a José. Entonces, ese amor muchas veces hace, tal vez, no sé si erróneamente o incorrectamente, hace tener un favoritismo por sobre sus otros hijos. José tenía 10 hermanos más. En ese momento José tenía 10 hermanos más. Entonces, como era el hijo de su vejez, en ese momento era el más pequeño. Era el, como decimos acá en Chile, el conchito. Era el más pequeño, ¿de qué otra forma se le dice? El último hijo, el regalón, ¿cierto? Sí, es eso. Entonces, de cierta forma, el corazón de Jacob estaba inclinado porque también era hijo de su esposa que más amaba. Jacob tuvo 4 esposas en ese tiempo lo digo, ahora no, ¿sí? En ese tiempo Jacob tuvo 4 esposas. La primera esposa fue una esposa que le entregó su suegro Labán por medio del engaño. Voy a contextualizar un poco, que es Lea. Entonces, José había trabajado 7 años por Raquel, pero su suegro lo engañó y le entregó primero a Lea, la hija mayor. Luego de esto, su suegro le dice: mira, si tú de verdad quieres y amas a Raquel, trabájame otros 7 años más. Imagínense, todo el tiempo que Jacob trabajó por su esposa, a la cual amaba, 14 años. Ayer era el día de los enamorados, todos subiendo fotos. ¿Cuánto tiempo usted ha esperado o luchó por su esposa? Bueno, ahí tenemos a Jacob, 14 años. 14 años de esfuerzo, de trabajo, y de hecho dice la palabra que le parecieron pocos. 14 años para él le fueron poco, porque amaba tanto a Raquel que se esforzó y luchó por ella. Ahora, cada una de estas 2 esposas tenía una criada. Esta criada, por ejemplo, Lea tenía a Silpa y Raquel tenía a Bilha. Ahí lo dice la palabra, lo acabamos de leer. Entonces ahí estaban las 4 esposas. Entonces, en este punto, todas las esposas, excepto Raquel, habían tenido hijos. Lea tiene en primera instancia 4 hijos: Rubén,
Simeón, Leví, Judá. Eso ustedes lo pueden encontrar en Génesis capítulo 29, del 31 al 35, hasta Génesis capítulo 30, del 1 al 24. Ahí ustedes van a encontrar todo eso. Entonces tienen a Lea, tiene 4 hijos. Luego, ¿por qué quiero contar esto? Porque es importante, porque definía el contexto en el cual creció José. Entonces había una rivalidad entre Lea y Raquel. Si bien eran hermanas, competían entre sí por el amor de su esposo Jacob. Si bien Jacob amaba más a Raquel que a todas las demás, entre ellas estaba esta inseguridad o esta lucha constante de competir por el amor de Jacob. Y de cierta forma, el amor de Jacob lo expresaban a través de hijos. Entonces, Lea tiene 4 hijos. Les dije, Simeón, Rubén, Leví, Judá. Luego, como Raquel ve que su hermana está teniendo muchos hijos, de hecho, si usted ve los nombres de los hijos, ¿por qué se los pone? Dice, le voy a poner Rubén y ahora mi esposo me va a amar. Le voy a poner Simeón y ahora sí, Jacob me va a amar. Entonces todos sus hijos fueron definidos por lo que ella quería, por un grado de competencia, más que por un diseño de Dios. Yo quiero que mi esposo me ame, entonces voy a tener a este hijo y este hijo va a llevar este nombre. Luego viene Leví, ahora sí mi esposo me va a amar. No la amaba más. Y a veces nosotros estamos así. Ahora sí voy a hacer esto y ahora sí voy a tener el amor de esta persona, o ahora sí voy a tener el amor de Dios. Y hacemos y nos perdemos. Entonces Raquel ve que su hermana mayor tiene 4 hijos de su esposo y dice, yo no puedo tener, Raquel era estéril, y le dice a su esposo, toma, te paso mi concubina, mi criada, que es Bilha, y de ella tuvo 2 hijos más. Y cada hijo, y Raquel los tenía como que eran de ella. Dice que su criada tuvo sus hijos en las piernas de ella. Es decir, estaba Raquel sentada y sobre ella se sentó Bilha, su criada, y parecía que estaba dando a luz Raquel. Pero no estaba dando a luz Raquel, estaba Bilha dando a luz. Luego de esto, Raquel suelta un poco a Jacob y viene la otra criada, Silpa, que es la criada de Lea, y da a luz otros 2 hijos. Y se peleaban constantemente, se peleaban por el amor de Jacob. Luego, Lea tiene 3 hijos más. Entonces ya no tiene 2 varones y una mujer. La mujer no la cuentan dentro de la genealogía, pero está. Entonces todo su amor constantemente estaba a través de los hijos. Y en este contexto nace José. Miren, le voy a leer Génesis capítulo 19. Verso 22 dice, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos, después de todos los demás hijos que había tenido. Y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios me ha quitado mi afrenta. Entonces la identidad de José estaba en base a lo que había sufrido Raquel y no en base a lo que Dios quería de José. Y le puso por nombre José, diciendo que el Señor me añada otro hijo. Entonces, vuelvo a repetir, la identidad de José estaba sujeta a lo que la mamá quería. La identidad de José, vuelvo a repetir, estaba sujeta a lo que la mamá quería, que Dios me añada otro hijo. Entonces, en este contexto de competencia y de rivalidad comienza a crecer José. Si José creció en un contexto de competencia y de rivalidad, si bien era el hijo favorito del padre, su comportamiento con sus hermanos iba a ser de competencia y de rivalidad, porque ese fue el ambiente en el cual él creció. Entonces no está mal que José sueñe los sueños que tuvo, los acabamos de leer. Lo que está mal es que el corazón de José todavía no estaba preparado para cumplir los sueños los cuales Dios le había enviado. ¿Por qué? Porque su motivación,
Su corazón estaba inclinado para demostrar que él iba a ser grande, que él iba a tener una posición, que se iban a cumplir y por más que sus hermanos lo menospreciaban, él iba a tener un lugar de honor. Y a veces, yo les pregunté al principio, ¿cuántos tienen una palabra de Dios? ¿Cuántos recibieron tal vez una profecía, tal vez un sueño, tal vez una visión, tal vez, no sé, alguien te dijo algo que iba a ocurrir grande en tu vida? Y muchas veces en el contexto o nuestro corazón, en la motivación que tiene, quiere hacerlo para crear o levantar un nombre, para demostrar, para decir, viste, mira, en este tiempo todos ustedes me menospreciaron, en este tiempo que tal vez se burlaron de mí, nadie creyó en mí, nadie confió en mi capacidad, pero Dios me va a levantar. Y muchas veces nosotros nos presentamos así con las palabras de Dios y tal vez guardamos silencio, pero nuestro corazón está eso, constantemente dando vuelta. Pronto se cumplirán los sueños de Dios. Dios dijo una palabra sobre mí y ya van a ver que Dios es fiel y me levantará y cumplirá su palabra. ¿Y está bien decir amén? Sí. Pero ¿cuál es la motivación del corazón? Porque si la motivación del corazón está enfocada en querer sacar en cara y decir, se equivocaron conmigo, es un corazón incorrecto y Dios no va a levantar y no va a llevar a nadie a ser un gobernador o a administrar las riquezas que Él quiere entregar si la motivación de tu corazón no es la correcta. Porque aunque creamos que no, nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso, dice la palabra. Por eso dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor no es que está en contra de nuestro corazón, lo que Él quiere hacer es transformarlo. Él quiere cambiarlo, Él quiere reordenarlo para que sus sueños puedan dar a luz. Sus sueños puedan dar a luz. Y a veces nosotros estamos frustrados, estamos enfocados en querer hacer lo que Dios dijo, pero hay oposición, hay dificultad, no funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque el corazón es el que está incorrecto. ¿Los sueños de José eran verdad? Sí, eran verdad. Ahora, ¿cómo él se presenta delante de sus hermanos? Si él creció, y esto tal vez es una interpretación personal, no lo dice la Escritura, pero quiero entender y quiero tal vez extraer la riqueza de lo que dice la palabra. En el escenario en el cual él estaba creciendo era un ambiente de competencia. Tenía que sobresalir por sobre los demás. Y su túnica de colores fue un regalo especial de su papá para diferenciarlo de los otros. Pero al mismo tiempo, cuando él cuenta sus sueños, yo interpreto esto. José lo cuenta de que, miren, ustedes están haciendo así conmigo, pero ya van a ver. Yo soñé esto y se va a cumplir. Repito de nuevo, el sueño no está mal, la motivación del corazón sí está mal. Entonces, ¿qué necesita hacer Dios con José? Necesita transformarlo, necesita sacarlo del contexto en el cual él creció. Necesita procesarlo, necesita humillarlo, necesita quebrarlo, necesita que viva injusticia para cambiar su corazón, para transformar su corazón. ¿Dios iba a cumplir su palabra? Sí, pero en el escenario y en el contexto en el que él estaba, no iba a ser la tierra en la cual él iba a fructificar. De hecho, más adelante, nosotros podemos leer en Génesis que cuando él tiene sus hijos, dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahora, ¿es fácil fructificar en la tierra de la aflicción? No. Todos queremos fructificar en verdes prados, en verdes pastos,
Todos queremos fructificar en un lugar donde haya playa, arena, sol. Pero muchas veces nosotros queremos ser plantados en verdes pastos, en verdes prados. Pero Dios necesita sacarte de ahí para formar y procesar tu corazón. Si Dios está hablando de que es un tiempo de gobierno, ese tiempo de gobierno va a venir. Ahora solamente se va a llevar a cabo y va a ser dado a luz en aquellos que logren fructificar en la tierra de la aflicción. No es una palabra fácil, no es sencillo, porque todos queremos ver el cumplimiento de lo que Dios dijo. Y José no sabía lo que iba a ocurrir con él. No tenía idea. No sabía el escenario ni el contexto que él iba a tener que vivir durante mucho tiempo. Dios tiene planes, sueños y propósitos, pero no tendrán cumplimiento sin antes pasar por procesos de transformación. Dios esconde grandes proyectos y grandes planes en paquetes y en envases un poco extraños. La primera etapa o el primer proceso que vive José es que sus hermanos lo quieren matar, porque ya no lo soportan. Ya me tienen hasta aquí. Lo tiran a una cisterna, a un pozo, porque su hermano mayor dijo, es que no lo matemos, o sea, no hagamos tal cosa. Mejor tirémoslos al pozo. Después lo sacan del pozo y lo venden. Vive un proceso de esclavitud. Pero dice la palabra que Dios estaba con José. ¿Cómo Dios estaba con José? Dios estaba con José. Ahora, tal vez ahora no es tu momento, no es el tiempo. Tal vez no estás viviendo situaciones difíciles. Tal vez hoy te estás viendo con tu túnica de colores. Hoy te estás viendo que Dios tiene planes y tiene propósitos contigo. Pero déjame decirte una cosa. Las palabras de Dios se van a cumplir siempre y cuando atravieses el proceso que Él va a tomar de tu vida. Porque Dios lo va a hacer. El punto es, ¿cuál va a ser tu respuesta frente a ese escenario adverso o a ese escenario difícil? Se fue vendido esclavo. No sé qué injusticias has vivido tú y te has visto de repente en escenarios de esclavitud, te has visto en escenarios de dificultad, te has visto preso y te venden tus hermanos. Sus hermanos lo vendieron, no fueron los que lo vendieron y lo capturaron, fueron sus hermanos, los que crecieron. Pero Dios, dice la palabra, estaba con José. Déjenme, capítulo 39, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Ahora pasa un tiempo bastante largo, bastante prolongado en la vida de José. Nosotros leemos los capítulos así como que vamos pasando días, ¿cierto? Nos pasa un montón. Pero dice que José, hasta que llegó delante de Faraón, José fue vendido a los 17 años. Y hasta que llegó delante de Faraón tenía 30 años. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. 13 años. O sea, es un montón. Un montón de tiempo. Y a veces por un mes, unas semanas difíciles, nosotros queremos mandar toda la punta del cerro. Pero pasó 13 años. Pero Dios estaba con José. Ahora,
Lo que Dios quería hacer con José no era quitar aquella capacidad o aquel don que él tenía. Y tal vez quisiera conectarlo un poco con lo que el pastor predicó el domingo pasado cuando habló de los diáconos. Cuando José presenta sus sueños delante de sus hermanos, ¿quién era el beneficiado del sueño? José. Entonces su don estaba a servicio del mismo. Pero lo que Dios quería hacer a través de los procesos de formación de José era sacar a José del centro y decir: yo te quiero para servicio de mi reino, de mi voluntad, de mi propósito. Entonces lo que Dios hace con José es decirle: mira, aquí tú no eres el importante. Si bien hay una espiga, si bien que se inclina el sol y la luna y las estrellas, si bien hay otras espigas que se inclinan delante de ti, lo importante no eres tú. Lo importante es lo que yo quiero hacer a través de ti. Lo importante no es José, es lo que Dios quiere hacer a través de José. ¿Sí? Entonces, es llevado preso o es llevado cautivo y es vendido como esclavo. ¿Cuál es la primera lección de José? Que le va a servir para más adelante. Empieza a ser próspero, les empiezan a delegar ciertas tareas, ciertas responsabilidades, hasta que Potifar, me imagino que pasó un tiempo, principal de Egipto, que trabajaba también en servicio de Faraón, dice la palabra, hasta que Potifar lo pone como administrador de toda su casa. José, primeramente, ¿se había hablado de él que era un administrador? No, se habla de que él soñaba solamente. Entonces, lo que José aprende en casa de Potifar, por la gracia de Dios, es a administrar. En un lugar de esclavitud, José aprende a administrar. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba desarrollar esa capacidad en él. Más y de servicio. Más adelante vamos a ver por qué Dios necesitaba la capacidad de administración de José. Entonces necesita enseñarle el servicio, necesita enseñarle la capacidad de administrar, de adquirir sabiduría en la administración. Dice verso 3 del versículo 39, dice: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Me imagino que iba cada vez diciéndole: a ver, José, anda a buscarme las ovejas. José venía y no solamente traía una, sino que se multiplicaban. Oye, José está prosperando, así que le voy a confiar otra cosa. Así halló José gracia a sus ojos, verso 4, y le servía servicio. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino que del pan que comía, y José era de hermoso semblante y bella presencia. Entonces José empieza a aprender a servir, empieza a aprender a administrar en la casa de Potifar. Lo sabía antes. La verdad es que la Escritura no habla de José como un administrador. Habla de José que iba a vigilar a sus hermanos. Habla de José que soñaba. Habla de que José, como decimos acá, sapeaba a su hermano y no están trabajando. Pero no habla que administraba. Sin embargo, la capacidad de servicio comenzó a ser desarrollada en la casa de Potifar hasta que llegó a administrar todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo llegó a administrar. Habla el Señor, dice, y cuando lo puso a administrar todo lo que estaba en su casa, prosperó. Es decir, pasó un tiempo. Primero eran pequeñas cosas, hasta que llegó a administrar todo y dijo, y cuando llegó el tiempo de administrar todo, Dios lo prosperó aún más. Ahora, ¿qué es lo que Dios te ha confiado a ti en la casa de Potifar? ¿Estás siendo fiel en la administración y en el servicio de aquellas pequeñas cosas que Dios te entregó para administrar?
todos de una u otra forma vamos a pasar por esta casa. Y podemos vivir reclamando, diciendo mis hermanos me vendieron. O puedo tomarlo como una oportunidad de Dios para aprender algo que estaba fuera de mi alcance, estaba fuera de mis capacidades. Yo era el que observaba, yo era el que soñaba, pero estoy aprendiendo en este lugar a administrar. Y le hizo Potifar mayordomo por sobre todas las cosas. Es decir, halló fidelidad en José. Halló la capacidad de decir, mira, yo le confié 10, ahora tengo 20, le confié 20 y ahora tengo 40. Es decir, este hombre está aprendiendo a administrar. ¿Qué Dios te entregó para administrar? ¿Los estás prosperando? No por tu capacidad, simplemente tiene que ver con la fidelidad. Y en la medida que eres fiel, dice la palabra, ¿en qué? En lo poco. Fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Entonces, José estaba siendo fiel en lo poco, en esclavitud, en servicio, pero era fiel. Era fiel. Y Dios miró a José y dijo, este cabrito va muy bien. Acá en Chile decimos cabrito, este chico, Pero necesitó aprender a administrar. ¿Qué Dios te ha confiado tal vez en la tierra de tu esclavitud? Tal vez en el trabajo en el cual estás. ¿Cómo administras los recursos en el trabajo en el cual Dios te dio? Dios me dijo que me iba a dar una gran empresa, pero hoy estoy trabajando apatronado. ¿Estás siendo fiel con lo poco que Dios te dio a administrar? ¿Estás siendo fiel en lo poco que Dios te dio a administrar? Dijo Dios que yo iba a ser un gran maestro de niños y los niños iban a venir. ¿Estás siendo fiel con lo poco con tus hijos? ¿Estás siendo fiel tal vez en la escuelita, en el lugar donde trabajas? ¿Estás siendo fiel con lo que Dios te entregó para servir a otros? ¿O estás esperando que se cumplan los sueños de Dios, pero sin ser fiel en lo poco? José aprendió a administrar en casa de Potifar. Dice la palabra que él administraba y fue puesto como mayordomo. Hay una casa hasta marzo que se llama Administración y Mayordomía. ¿Cómo va la administración y la mayordomía de lo que Dios te entregó? Entonces yo lo dividí por etapas. Etapa número 1, casa de Potifar. Voy a obviar toda la parte anterior, que fue el proceso con sus hermanos. Segunda etapa, poner al servicio de lo que Dios le dio, es decir, su don primario, de otros. José cae preso injustamente por un falso testimonio de la esposa de Potifar que quería hacer cositas con él. Y José, siendo fiel delante de Dios, porque es importante lo que dice José, dice, yo no voy a pecar contra Dios, ni siquiera lo dice contra su jefe, Potifar. Yo no voy a hacer esto delante de Dios, ni contra Potifar. Y injustamente lo acusan, lo difaman y cae preso. Ahora José no cae preso en cualquier lugar. Dice que él cayó preso en la cárcel que tenía Faraón. Lo voy a leer. Dice, y sucedió que cuando oyó el amo las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, estoy en el verso 19, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, no lo puso en cualquier cárcel, dice, donde estaban los presos del rey. Es decir, José no estaba en cualquier cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, verso 21, clave e importante. Pero Jehová estaba con José
y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que él hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo hacía, y él lo hacía, y todo lo que él hacía, y Jehová lo prosperaba. Entonces sale de la casa de Potifar, preso injustamente, cae en la cárcel donde caían los presos del rey, y dice que el jefe de la cárcel lo pone a administrar. Es decir, José tuvo un check en su primera etapa de administración y llega al lugar y dice: este chico es bueno para administrar, así que lo voy a poner a administrar acá a los presos, porque Dios había hallado, Dios iba delante de José. Entonces pone al servicio lo que aprendió en primera instancia en casa de Potifar, en la cárcel. Pero ahora no era solamente eso. Si nos vamos al capítulo 40, aparece que caen presos el copero y el panadero de Faraón. Y José dijo, y ellos tuvieron un sueño, y estaban turbados, y José dijo: me parece que yo tengo un don, yo sé interpretar sueños. Entonces ese don primario que tenía José, que lo cultivó en casa de sus padres, porque Jacob también sabía interpretar sueños. Él aprendió a interpretar sueños, pero ya no era en pos del servicio de él mismo. No era él el beneficiado de entender los sueños, sino que eran estas dos personas que cayeron presos. Entonces en esta etapa número 2, en la cárcel, José pone al servicio, no solamente a través de la administración, sino que también a través del don y la gracia que Dios le había dado de interpretar sueños, del copero y del panadero. De la misma forma que les preguntaba anteriormente, Dios te dio una gracia y un don que te fluye por naturalidad, que te fluye porque aprendiste a hacerlo, por el ambiente, por el contexto en el cual creciste. Y en algún momento ese don y esa gracia va a ser requerido. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Lo vas a poner a servicio de otros? ¿O te vas a quedar, nadie sabe que yo tengo don de ciencia, por ejemplo? ¿O que yo tengo un don de servicio? ¿O que yo tengo un don de profecía? ¿O que yo tengo esta gracia? No, que nadie se entere, porque aquí yo estoy preso injustamente. José entendió que Dios iba delante de él, a pesar de todo. Y dijo, ok, esto que yo sé, lo voy a poner al servicio de él. Pero aquí hay algo interesante, y lo dice en el capítulo 40. Estoy predicando con la Biblia completa. Dice, cuando interpreta el sueño del copero, dice: solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún así aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Esas pequeñas palabras de José, para mí, todavía evidencian que hay justicia propia, porque se justifica: mira, yo no hice nada para estar aquí, pero cuando tú salgas, acuérdate de mí, y pásale el mensajito ahí, el WhatsApp al faraón, y dile: en la cárcel hay un chico que está preso injustamente y él sabe interpretar sueños, o tiene una gracia para administrar, etc. Y así también estamos nosotros. Oye, acuérdate de mí, mira, cuando tú estés ahí delante del líder, dile que yo sé cantar. Y tengo una linda voz. Yo sé tocar bajo, así que cuando necesiten ahí, acuérdate, dile que yo estoy, él que está ahí escondido atrás, sabe, yo no voy a decir nada, pero voy a estar esperando, te voy a hacer la señal, te voy a guiñar el ojo. Y así estamos muchas veces nosotros, esperando nuestro momento de volver a brillar, esperando nuestro momento de volver a mostrar y a decir: oye, aquí estoy yo.
Pero lo que Dios quería hacer con José es que muriera eso. Porque vuelvo a repetir, lo dije anteriormente, José no era lo importante en esto. Era lo que Dios quería hacer a través de José. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de ti? Déjame decirte una cosa. Necesita que tú mueras para que cuando llegue el tiempo del cumplimiento de su palabra, no aparezca este hombre a justificarse y a decir, yo sabía que esto iba a ocurrir, sino que pueda decir con palabras, así como dijo José, esto no me corresponde a mí, este fue Dios que hizo esto. Lo vamos a leer más adelante. Entonces José está ahí en la cárcel preso, salen los dos hombres, se cumple la interpretación del sueño, está el panadero que finalmente muere y el copero vive. Y se olvidó el copero. Y yo me imagino ahí a José viendo que pasaban los días, hoy este se olvidó de mí. Y a veces yo me veo así, a veces yo me veo diciendo, oye, yo lo ayudé, yo lo acompañé y se olvidó de mí. Pero ¿por qué nace este sentimiento y esta sensación? Porque nosotros queremos brillar. Porque nosotros queremos que nuestro nombre sea conocido. Porque nosotros queremos que se levante nuestra imagen y decir, wow, qué bueno es Aarón. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere Él brillar a través de ti. Y que tú mengues, como dice la Escritura en Juan el Bautista, para que Él crezca. Para que cuando te vean, tú estés completamente sumergido y muerto en Él. Hace algunas semanas tuvimos bautismos, es ser sumergido en Él para nacer en una nueva naturaleza, con la gracia, con el don que Dios te dio. Pero no es para tu gloria, no es para tu satisfacción, no es para decir, wow, qué grande soy, cuán grande es Él, sino para decir, Dios, en su misericordia y en su gracia, me tuvo por fiel. Cada uno de nosotros conoce sus miserias, conoce quién es. Cada uno de nosotros conoce en la intimidad, en su corazón, cuántas cosas hay todavía que tienen que ser cambiadas. Pero si esas cosas no son llevadas al desierto, si esas cosas no son llevadas a casa de Potifar, si esas cosas no son llevadas a la cárcel para que mueran, al momento que Dios te llame y diga tu nombre y dice, ven, necesito que gobiernes conmigo, van a salir y van a corromper aquel gobierno que Dios te quiere entregar. Necesitaron pasar 2 años más. 2 años es un montón de tiempo. Hoy día pasa rápido, pero son 2 años. Yo le digo, estoy predicando esto ahora. Y tal vez usted está viviendo una situación así. ¿Qué pasa si yo le digo, mire, tiene que esperar hasta el 2028? Uy, difícil. No, pero ahora, yo quiero que ahora, acuérdate de mí, Señor. Pasaron 2 años y 2 años en la cárcel. No era que estaba José ahí tirándose aire acondicionado con la piscina en su casa. No, estaba preso, estaba sirviendo, estaba haciendo lo que Dios permitió que él viviera. 2 años. 2 años. Y en total se completan 13 años hasta que nosotros llegamos al capítulo 41 de Génesis. Del capítulo 37, cuando José sueña y tiene 17 años y es vendido, hasta el capítulo 41 pasan 13 años. Cuando José es llamado por el faraón, verso 14 del capítulo 41 dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Miren lo que dice José. Y aquí vemos que hizo el clic,
cambió. Miren la respuesta de José. Uy, se me puso la piel de gallina por la respuesta de José. Dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. No está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Wow. Algo cambió. Algo cambió en esos 13 años. Que José dijo, mira, yo no soy el que hace esto. Es Dios. Es Dios el que da la interpretación. Es Dios. 13 años tuvieron que pasar hasta que José diera esta respuesta clave. Y esta respuesta clave lo catapulta a la siguiente estación, a la tercera etapa, yo le digo. Bueno, José interpreta los sueños de Faraón y dice algo interesante. Recuerden que venimos de la etapa número 1, aprende administración. Etapa número 2, pone al servicio su don primigenio o su don primario. Y dice lo siguiente. Y el suceder, esto en el verso 32, el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Verso 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces, José no solamente interpreta, sino que le da la clave para administrar aquello que venía, que iba a acontecer. Entonces, el camino y el tiempo que él vivió en casa de Potifar y el tiempo que él vivió en preso, en la cárcel, sirvió para que no solamente interpretara, sino que ahora su gracia y su don tenía un plus, tenía una capacidad de administrar. Dice, quinte la tierra, le da la estrategia para administrar los años de abundancia. Entonces José no era el niño que tenía 17 años, era un joven ya maduro de 30 años que no solamente interpretaba sueños, sino que también sabía administrar. Para ese tiempo, para ese momento, no solamente para decirle a Faraón, esto es lo que significa, sino que esto es lo que tienes que hacer. ¿Valió la pena o valió todo lo que José vivió para llegar a ese punto? Absolutamente. Absolutamente. Y José es puesto como segundo después de Faraón. Hay una palabra que se llama visir, que es primer ministro. Él fue puesto como primer ministro en Egipto. Dice que Faraón le entregó su anillo para gobernar, para que todo lo que hiciera José fuera con su autoridad. Porque tenía la capacidad, tenía todo, la gracia de Dios ya condensada y la estrategia para administrar. Pero viene la tercera etapa. Y esta tercera etapa del proceso de formación de José tiene que ver con resolver cosas del corazón que estaban pendientes. Hace algunos años atrás, creo que fueron 3 años atrás, yo prediqué al respecto a esta etapa, a este proceso, que tiene que ver con las cosas pendientes del corazón que tenía José, que era el perdonar a sus hermanos. Y todo este revoltijo, toda esta cosa interna que le empieza a pasar a José, porque pasaron los 7 años de abundancia y de repente se encuentra en los años de escasez enfrente de sus hermanos. Era fácil gobernar y administrar cuando ya él había entendido todo el proceso que había vivido, sí. Pero qué difícil es cuando se te presentan aquellos que te hicieron daño, aquellos que te difamaron, aquellos que te quisieron matar, aquellos que injustamente te traicionaron.
José tuvo una lucha interna en este tiempo, en este proceso. Génesis capítulo 42, verso 6, dice así: y José era el que mandaba en aquella tierra, él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. Y cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Otra versión dice, les habló ásperamente. O sea, habían espinitas clavadas todavía ahí. No fue como, qué lindo, hermanos, yo soy José. No, yo creo que se le revolvieron cosas adentro. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos les dijeron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Pasaron muchas cosas, 20 años desde que José fue vendido hasta reencontrarse con sus hermanos. Pasó mucho tiempo. Pero habían cosas pendientes en el corazón de José. En este punto crítico era donde se iba a poner a prueba todo el plan divino de Dios a través de la vida de José. Porque finalmente el plan de Dios era preservar una nación, era preservar a Israel, era preservar su casa, la cual después se iba a formar en la nación de Israel. Pero hay algo importante y que voy a ser tal vez repetitivo en lo que he dicho. Dios no te llama al gobierno para servir tus intereses. Dios no te llama al gobierno para que cuando se presente la oportunidad puedas aplicar tu justicia frente a quienes te traicionaron, frente a quienes te engañaron, frente a quienes te inculparon, frente a quienes te quisieron matar. Dios te llama al gobierno para gobernar con justicia y verdad. Y la justicia en el reino de los cielos tiene que ver con una llave poderosa que es el perdón. ¿Qué hizo Dios por ti? ¿Te perdonó? ¿Perdonó tus pecados? ¿Te hizo nueva criatura? ¿Te hizo vivir y te hizo traer a una familia de la fe, la cual fuiste restaurado, fuiste sanado, fuiste fortalecido? ¿Acaso no es justo que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo por nosotros? Eso es justo. No es pagar conforme a lo que nosotros hicimos. Podemos ver en la Escritura la parábola de este hombre que tenía una deuda ante el rey y le fue perdonada, pero después cuando él sale de presencia del rey y va frente a aquel que le debía muy poco, se hace la diferencia. Él le debía 100 pesos y él debía millones. Pero no actuó de acuerdo a la misericordia que él recibió, sino que fue injusto. Por causa de esa injusticia es que cayó preso nuevamente. Ahora yo le pregunto, si nos ponemos en esta posición y en este lugar, ¿acaso Dios no nos perdonó mucho más a nosotros que lo que nosotros hemos sufrido? Que los dolores o que las traiciones. ¿Acaso Él no lo hizo mucho más por nosotros? Nuestra deuda era mucho más grande. Nuestra deuda era mucho mayor que la que tal vez un hermano ha cometido contra mí. Pero a veces salimos de acá y seguimos reclamando. Seguimos diciendo, hey, tú me dañaste, tú me adeudas. Y no estoy hablando que usted perdone las deudas. Bueno, no sé, no estoy yendo a ese punto. Si Dios le habla, hágalo. Pero estoy hablando de esas deudas del corazón.
De la misma forma, José se encontraba ahora en la posición de gobierno, podía hacer lo que quería con sus hermanos. De hecho, en cierta parte lo hizo. Metió a uno preso, los mandó de vuelta, les dijo, si no vuelven con su otro hermano, no los voy a liberar. Pero hay algo importante que ocurre en el corazón de José y lo podemos leer en Génesis capítulo 45, del verso 4 al 8. Y José dijo a sus hermanos, después de todo este revoltijo, imagínense, estábamos en el capítulo 42, nos saltamos al 45 y dice, y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí. No sientan culpa. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Para preservar vidas, ¿quién lo envió? Dios. Entonces, ¿Dios usó a sus hermanos? Probablemente sí. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra. Pasaron 2 años, es decir, ya no eran 20, eran 22 años. Cuando José revela su identidad. Y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió otra vez delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, para guardaros con vida mediante gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviaste aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Fue Dios el que lo envió. Llega un momento de nuestras vidas en la cual necesitamos ver y pesar y decir, ¿sabes qué? Esto que pasó, esto que hiciste, no fue culpa tuya. Lo que hace José es que se hace cargo. Lo podemos ver de la siguiente forma. Cuando sus hermanos vuelven con los sacos, él les devuelve el dinero. Él está diciendo, yo estoy pagando los platos rotos de todo lo que pasó. Yo estoy pagando la culpa, yo estoy pagando el engaño, yo estoy pagando la traición, pero yo lo estoy pagando no porque se los voy a cobrar, si les estoy diciendo, yo me hice cargo de esto, porque fue Dios el que permitió todas estas cosas para transformarme y hacerme el varón que soy hoy y para preservar muchas vidas. José no se la tomó a la personal. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida? Pero necesita hacer ese clic, ese cambio y decir, ¿saben qué? No fueron ustedes. Yo ya los perdoné, ya resolví esto en mi corazón. Fue Dios que me permitió atravesar todo esto para preservar sus vidas, para preservar el futuro de una nación. Capítulo 50, de Génesis, verso 19 al 21 dice, pero José les dijo, esto ya había muerto Israel, Jacob, su padre, y sus hermanos se asustaron y dijeron, ahora que murió mi papá, ahora sí nos va a pasar la cuenta. Y dice que José se entristeció cuando vio a sus hermanos pensar así. Y dijo, estos piensan que yo ahora sí les voy a cobrar. Y dice esto, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Pues vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se preservará la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis. Miren cómo José se hace cargo. Yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Él se iba a hacer cargo de todo. De todo. De todo. ¿De qué te vas a hacer cargo tú cuando Dios te llame?
Vas a salir a justificar, vas a salir a criticar, vas a salir a decir, mira, entonces ahora sí, yo te voy a hacer pagar lo que hiciste. O vas a decir, tranquilo, está resuelto, está todo pago, no te preocupes. Ya para ir terminando, me gustaría leer un salmo que me gusta mucho, Salmo 105, que viene a cerrar todo el proceso de José. Del verso 16 al 22 dice así, voy a leer la NTV. Dice, mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Está hablando de Dios. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Y este verso 19 me impacta. Dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Dios quiere cumplir los sueños que Él ha puesto en tu corazón, porque Él los puso. Él puso palabras para que se cumplieran en ti. Pero para que llegue el momento y el tiempo del cumplimiento de esos sueños, tiene que ocurrir lo que dice el verso segundo en el versículo 19. El Señor va a poner a prueba tu carácter. El Señor va a poner a prueba tu carácter. Repito otra vez, el Señor va a poner a prueba tu carácter. ¿Para qué? Para saber si eres confiable verdaderamente o no. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa de Israel, del rey. Llegó a ser administrador de todas sus posesiones. Con total libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Pero ¿qué hizo Dios? Puso a prueba el carácter de José. Todos nosotros, amados hermanos, todos nosotros necesitamos ser puestos a prueba. Porque Dios no va a entregar las llaves del gobierno a gente, a personas que se quiebren fácilmente, que se justifiquen, que justifiquen su dolor y su tristeza, que justifiquen el daño al cual sufrieron. Dios le va a entregar las llaves del gobierno a gente procesada, a gente que su carácter fue formado hasta ser un contenedor confiable de aquello que Él depositó en ti. ¿Eres un contenedor confiable? ¿O te falta todavía ser ajustado? Si te presentara delante de ti a tus enemigos, aquellos que te hicieron daño, ¿cuál sería tu respuesta? Y analiza tu corazón y escudriña tu corazón a la luz de esta palabra. Porque tu carácter necesita ser probado. En el proceso de José siempre fue Dios. A pesar de la injusticia, a pesar de la humillación, a pesar de la traición, siempre estuvo Dios ahí. Yo les dije al principio y al comienzo de la predicación que José es un tipo de Cristo. José es un tipo de Cristo. Algo interesante, cuando nosotros comenzamos a leer Génesis capítulo 37, dice, esta es la genealogía de Jacob. ¿Sí? ¿Y con quién comienza? ¿Cuál fue el primer hijo de Jacob?
No leamos Génesis 37, Génesis 29. ¿Cuál fue el primer hijo de José? Rubén. Pero Génesis 37 parte con José. ¿Por qué parte con José? Les dije anteriormente, José es tipo de Cristo. Porque la primogenitura de Rubén y de todos sus hermanos, que pudiera haber sido sucesión, fue cambiada y fue trastornada, o sea, fue cambiada y fue transferida, ya no al primero, sino al último. ¿Por qué? Si hablamos de la primogenitura, estamos hablando de la primicia, de lo primero. ¿Qué hace la primicia? Trae expansión, pero hay algo que hace la primicia. Santifica toda la cosecha. La primicia santifica toda la cosecha. ¿Qué hizo de malo José? Nada. ¿Qué hicieron de malo sus hermanos? Muchas cosas. Podemos ver a Rubén, podemos ver a Judá, podemos ver a Leví, Simeón. Hicieron cosas terribles, terribles. Pero Dios necesitaba proveerse de uno, para santificar toda la cosecha. Necesitaba proveerse de uno para santificar toda una nación que iba a ser su hijo, que iba a ser su pueblo escogido. José, según la Escritura, es el primogénito. Miren lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 5, del verso 1 al 2. Dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados ¿a quién? A los hijos de José. Bien que Judá llegó a ser el mayor de sus hermanos, mas el derecho de primogenitura fue sobre José. Tal vez en tu vida, no lo hablemos solamente eclesiásticamente, puedes verte como que tú en tu familia estás recibiendo todos los pecados, estás cargando todos los problemas de tu familia. Tú no hiciste nada, pero parece que te acercaste a Cristo y comenzaron a venir todas aquellas cosas malas que fueron pecados de tu familia. Fueron conflictos de tu familia, falta de perdón, abortos, infidelidades, traiciones. No sé si a alguien de acá le ha pasado, pero a veces nos vemos así. Parece que yo me estoy acercando a Dios y yo soy el que está pagando los platos rotos de toda mi familia. De mis padres, de mis abuelos, de mis primos. Ellos siguen haciendo las cosas como las hacen, pero yo quiero buscar a Dios y quiero acercarme a Él y quiero vivir una vida de santidad, de pureza, pero parece que todo me sale mal. Parece que todo me sale mal. Eso es lo que estaba viviendo José. Tuvo que pagar los platos rotos de toda su casa, de toda su familia. ¿Para qué? Para que como el primogénito, el primero, la primicia, al entrar en la tierra de la promesa que Dios había hablado que iban a prosperar en Egipto, toda la cosecha, toda su familia, sus hermanos fueran santificados y fueran prosperados por causa de uno. ¿Cuáles son las cosas que tú estás luchando generacionalmente en tu casa, en tu familia? Déjame decirte una cosa. Tal vez la primogenitura cambió. Y hoy tú te estás presentando delante del Señor como el primogénito. Te estás presentando delante de Él como el que está cargando todo eso, al igual que lo hizo Cristo por nosotros. Él, el primogénito, se hizo pecado, aún no habiendo cometido pecado. ¿Por qué? Para que después
de su resurrección santificara toda la cosecha y nosotros pudimos ser alcanzados. De la misma forma que Cristo, José hizo lo mismo. Vivió injusticia, vivió traición, vivió humillación. ¿Para qué? Para que al momento de entrar a la tierra de la promesa y del cumplimiento, toda la cosecha, toda su familia fuera santificada y fuera restaurada y fuera considerada por Dios para hacer aquello lo que Él había pensado. Si estoy hablando de José, puedo estar hablando de ti. Y me gustaría que pudieran cerrar sus ojos este día, porque no solamente tiene que ver con gobierno, tiene que ver con restaurar aquellas cosas que fueron quebradas. Tiene que ver con presentarte delante del Señor con tus generaciones. Tiene que ver con presentarte delante de Él y decir: Señor, yo quiero serte fiel, yo te he buscado, quiero ver tu rostro, pero parece que todas las cosas me salen mal. Tal vez el carácter de José está siendo formado en ti. Tal vez el carácter de José está siendo formado en tu casa, en tu familia, en tu vida. ¿Para qué? Para presentarte como primogénito delante del Señor y decir: aquí estoy, tú me enviaste para pagar los platos rotos, pero no para culpar a los demás, no para decir fue su culpa. Parece que todo lo que viene es mal, son de cosas que yo no hice, sino para decir: a través de mí, a través de mi vida, Dios va a restaurar y va a santificar toda la cosecha. Señor, este día, a través de tu palabra, queremos decir sí y amén a todo lo que tú tienes pensado y planeado para nuestras vidas. Ese sí y ese amén no solamente es las cosas buenas que esperamos. Job dijo: ¿acaso solo recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? Porque para ser llamado al gobierno necesita tu carácter ser formado y ser forjado. ¿Necesitas vivir injusticias? Sí. ¿Necesitas ser humillado? Sí. ¿Aún la traición puede que la tengas que vivir? Sí. Pero no es por causa de ti, no es porque eres el mejor ni el superhombre. Simplemente es porque Dios quiere usarte como un canal para traer restauración, para traer sanidad, para traer santificación a toda la cosecha que Él quiere producir en tu vida. José se presentó y fue el que tomó toda la cosecha y la administró para que el mundo no pereciera ni su familia. ¿Cuál es la cosecha que Dios quiere traer sobre tu vida y sobre tu casa? Pero no es para ti. No es para que tú seas el superhombre ni goces de todos los beneficios. Es para poner a servicio y a disposición de otros lo que el Señor te entregó. Eso es gobernar. Es oír lo que Dios quiere hacer. Y traerlo a la tierra con un corazón sano, restaurado. Señor, nos presentamos delante de ti. No con justificaciones. Y tal vez si aún tenemos argumentos, tal vez si aún tenemos justicia propia, tal vez si aún hay ofensa en nuestros corazones,
Señor, forja nuestro carácter para que aquello puro y genuino de ti pueda ser gestado y pueda ser dado a luz. Para que aquello puro y genuino de ti pueda alimentar y sanar a otros, pueda restaurar a otros, pueda hacer sanidad a otros. Señor, disponemos nuestro corazón, así como Nehemías se hizo cargo de los pecados de su pueblo y se presentó delante de ti y dijo: yo he pecado, aunque no lo había hecho. Se hizo cargo e intercedió por otros. Así como José, que se presentó delante del faraón y al momento de que se le entregó todo aquello para administrar, no usufructuó de eso, sino que fructificó en la tierra de la aflicción, sino que olvidó aquel dolor, como dice Manasés, porque Dios me hizo olvidar. En este día, Señor, nos presentamos, no solamente porque queremos tener una túnica de colores para brillar nosotros. Señor, nos presentamos delante de ti y en este tiempo de formación al cual tú nos estás llamando y estás abriendo una puerta delante de nosotros para decir: Señor, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Te queremos hacer espacio para que tú hagas lo que quieras con nosotros, para que tu persona y tu forma comience a introducirse dentro de nosotros y menguemos hasta que crezcas tú, hasta que quede totalmente borrado y desaparezca yo, Señor, y solo se vea tu persona, solo se vea tu imagen, solo se vea tu belleza. Y yo pueda decir delante de mis hermanos y podamos decir delante de nuestros hermanos: fue Dios el que hizo todas estas cosas para preservarlos. Fue Dios el que nos envió, el que me envió delante de ustedes a la tierra de la aflicción, para que a través de esto ustedes puedan ser sanos, puedan ser provistos, puedan ser restaurados, para que ustedes no perezcan, para que ustedes no mueran. Y ahí en tu corazón comienza a presentar delante del Señor aquellas ofensas, aquellas justicias propias que aún retienes, que aún sostienes, aquellos argumentos con los cuales te presentas una y otra vez delante del Señor y decir: pero me hicieron esto, pero me dañaron, pero me hirieron, me han tratado mal. Preséntate con todo eso delante de Él y entrégalo en el altar. Entrégalo como un sacrificio vivo de alabanza, como una adoración, que a Él le agrada. Cuando tú dejas de retener tus argumentos, tus criterios personales, tu justicia propia, y permites que Él te forje y que Él te forme y que ponga su carácter en ti. Amado Dios, nos presentamos como iglesia. Tú has hablado a tu casa, tú has hablado a nosotros, tú has hablado a nuestros hermanos, tú has hablado y has dicho: José. Pero no queremos presentarnos como un José no procesado. Queremos presentarnos delante de ti como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Pásanos por el fuego para que nuestra fe sea aprobada y purificada. Señor, que este tiempo en el cual tú nos estás llevando a ser purificados, a ser lavados, a ser sumergidos
en las aguas del lavamiento, sea para que caigan las escamas, sea para que caigan los argumentos, sea para que caiga la rigidez, sea para que caiga la justicia propia, sea para que caiga la ofensa y podamos, como hijos aprobados, presentarnos delante del trono de la gracia, al cual tú nos estás llamando. Como obreros aprobados, como aquellos en los cuales fue formado y forjado el carácter. Señor Jesús, que esta palabra pueda pesar nuestros corazones, que pueda pesar mi corazón. No quiero abortar tu plan y tu propósito en mi vida por causa de mis justificaciones, por causa de mi ofensa, por causa de mi justicia propia. Señor, te queremos hacer espacio para que tú hagas lo que quieras con nosotros. Venimos delante de ti a derramar todo lo que somos para que sea consumido en el altar y podamos ser hallados en ti. Que este tiempo de formación al cual estás llamando a tu casa, a tus hijos, este tiempo de José, este tiempo de gobierno, nos presentemos sin corrupción en el corazón, con áreas de nuestra vida resueltas, no porque somos los mejores, sino por tu gracia y tu favor, porque cambias nuestro corazón, muda nuestro corazón a tu corazón. Pon en mí tu corazón, renueva un espíritu recto dentro de nosotros, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Purifícanos en tus aguas de lavamiento. Lávanos, Señor, lávanos. Queremos ser purificados, así como el oro en el crisol, para que nuestra fe sea puesta a prueba, para que todo lo que produzca en nosotros, esto sea para alabanza y gloria de tu gracia. Alabanza y gloria de tu gracia, Señor. No para glorificarnos a nosotros mismos, no para levantar un nombre, sino para alabanza y gloria de tu casa, de tu gracia, Señor. Para que cuando nos vean te glorifiquen a ti. Para que cuando vean nuestras obras glorifiquen tu nombre. Para que cuando vean, Señor, lo que nosotros hacemos puedan dar glorias a Dios. Porque eres tú en nosotros. Eres tú en nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra escudriñe nuestros corazones, que esta palabra nos procese, nos forje para ser hallados en tu imagen. Señor, fórmanos y fórjanos, fórmanos y fórjanos, fórmame y fórjame a tu imagen para ser hallado justo delante de ti, no por mis obras, sino por haber alcanzado tu estatura, por haber alcanzado tu corazón. Señor, te queremos hacer espacio. Espacio, Señor, para que tú crezcas y nosotros menguemos.